Bueno, ¿querés hacer vos la intro? ¿Quién? ¿Qué fecha hay ahora? Hoy es... No, boludo. Digamos, Miércoles 10... Casi ya es miércoles técnicamente. Miércoles 17 de mayo. Miércoles 17 de mayo, dale, cero. no Miércoles 17 de estoy mayo. abajo, ya estoy con lo último, boludo. Dale. Pero dale, empezá ahí, presentalo. Ya es miércoles, amigo. Sí, miércoles 17 de mayo. Ahora hablo todo el día, boludo. Arranca con ustedes. Dale, chango, miércoles 17 de mayo a medianoche. Imagínate que mi laburo es hablar, culiado. Ya con eso, ya a esta hora, encima que era la 1 de la mañana casi, boludo. Bueno, empiezo yo y listo. Dale. Miércoles 17 de mayo, ya son pasadas las 12 y de esta manera abrimos la mesa del caos. Y acá el Chango no quiso hacer la presentación, así que bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo andas, Chango? La quinta reunión de la mesa del caos. No, ya estoy. ¿La quinta? Sí, la quinta. La quinta ya. La quinta no es la anterior. No, esta es la quinta. Ok, bueno, la quinta. ¿Cómo andas, Chango? Cansado, boludo. Te agarré mucho la pala hoy, ya son las 1 menos. Cuarto de la mañana. ¿Qué son? Cuarto de la mañana hablando que por la mañana, boludo. Y amigo, ya habríamos terminado si no nos hubiéramos puesto a hablar boludez. Esto es laburo futuro. Claro, chango. O sea, vos sos el emprendedor, amigo. Laburás por el día y emprendés por la noche. Vamos a ver que esto de grita, boludo. Bueno, y acá tenemos a Jurisic, que ya habló, pero bueno. Claro. Pasa que yo me presento antes que me presenten. Y así Y es yo yo. no me presenté, soy IFA. Claro. Listo. IFA solo. ¿No querés decir tu nombre completo con queda- apellido? Es así, icónico. El celular. Igual ya le dijiste en las anteriores, así que no tiene sentido. Claro, yo creo que yo tengo que ser Jurisic, porque es así como un nombre épico. Y el chango tiene que ser el chango porque es un nombre falopa. Sí, nada, aparte. Y vos tenés que decir tu nombre completo porque es un nombre serio. Y ahí tenés los tres Isfaela de cosas. Cosmos Molinari. Y ahí ya queda todo el contrapunto. Claro, aparte a mí no me gusta siempre perfil bajo, así que mientras menos gente me conozca. Bueno, sí, Bueno, igual claro, serio. cuando grabemos videos ya te van a ver la cara, así que... Mira, no, me ven tipo, viste, Homero Simpson, viste, la once con el señor X. Me nombran algo así, O boludo. como viste el youtuber tipito enojado, Se pone la tipa, ¿no? sí que tiene ahí una máscara. Y bueno, por eso me parece muy. ¿Viste ese porno raro, boludo? ¿Viste que hay- Porno raro. Sí, boludo. ¿Viste que hay categorías porno donde hay gente con máscara? ¿Viste? Me dio cosas raras, boludo. Pero que tiene que... Nunca viste a alguien con máscara así, normal, que tiene una máscara nomás. Pero con esa antifaz no, boludo. Me suena muy a porno vendetta. Tipo a película de los 90 o película porno de los 90 de bajo presupuesto. Y no sé, amigo, yo no vi esas cosas. Si vos te vas a acordar, bueno, será tu problema. Cosas de los 2000, boludo. No viste porno de los 90. Amigo, ya ni empezamos y ya desvirtuaste la conversación, no puede ser. Bueno, empezamos con los temas que vamos a... Claro, a ver, en el último podcast nos quedamos, pasó algo parecido, empezamos a hablar de las elecciones en Jujuy y el chango desvirtuó el tema. Sí, nos fuimos seguro. Él metió al rey. Sí, encima el chango dijo, encima fue como algo así, re casual, ¿viste? Como hablando de decadencia, ¿vieron cómo decadente que está la monarquía inglesa? Y ahí empezó. Estamos en China. Boludo. Sí, a veces demasiado bueno, tal vez, pero bueno. Bueno, nos quedó el tema de las elecciones y de que la Corte Suprema de la Nación suspendió las elecciones de San Juan y de Tucumán, que ya para hoy, para Claro. ayer 16, martes 16, ya levantó la suspensión porque Mansur renunció a su candidatura. O sea, levantó para Tucumán, no para San Juan. Para Tucumán, exacto, porque Mansur era candidato a gobernador de Tucumán, pero ¿cómo fue el caso? ¿Cuáles fueron Bueno. los puntos del argumento? Bueno, antes que nada vamos a hacer un repaso de cómo fue todo evolucionando, ¿no? Primero tenían que se habían presentado las candidaturas y la oposición había denunciado, no había hecho una demanda de que no se podían presentar porque incumplían los artículos de la Constitución relativos a la reelección. Y la Corte Suprema de cada provincia dijo que no se incumplía nada y ya está, básicamente. Y entonces la Corte Suprema de la Nación, o sea, lo apelaron al fallo, ¿no? Y la Corte Suprema primero le dijo que era una cuestión federal. O sea, ¿qué quiere decir cuestión federal? Que la Corte Suprema tiene competencia para intervenir. Ahora, según yo entiendo, como había un fallo de la Corte Provincial,
no es competencia originaria, sino competencia derivada. Ahora tampoco leí el fallo. ¿Por qué? Porque algunos dicen... No, bueno, no tuve tiempo, tuve con muchas cosas. Pero es lógico. ¿Por qué? Porque vi algunos que decían que era competencia originaria y no sé qué. A ver, yo entiendo que si fue por apelación es competencia derivada. Ahora, no sé hasta qué punto. Competencia originaria, artículo 116, 117. Creo que el 117, el 116 es derivada. Bueno, el 116 creo que es. Sí, son los dos que hablan de la corte. De la competencia, claro. Y bueno, el tema es que el martes, esta demanda lleva ya muchos meses. Y el martes pasado, no sé si fue martes, pero bueno, la semana pasada, antes de las elecciones, justo la corte sacó una medida cautelar para suspender las elecciones temporalmente. ¿Por qué? Porque decía que bueno, tenían que analizar el fallo y qué sé yo. Y que entonces sí, tenían que suspender temporalmente para ver si Mansur y Uñac, que Uñac sería en San Juan, si estaban habilitados a ser candidatos o no. Entonces, mientras tanto, se tenía que suspender las elecciones. Esa fue un poco lo que pasó la semana pasada. ¿Y qué pasó después? Que, bueno, por ahora la de San Juan sigue suspendida. Se dieron las elecciones para cargos locales, o sea, de municipios, para diputados provinciales, todo eso. Pero la elección a gobernador sigue suspendida. Y Tucumán se levantó la cautelar porque Mansur dijo que bueno, va a renunciar a su candidatura, ya renunció. Y por lo tanto se levantó y bueno, se organizarán elecciones, no sé si para la semana que viene o la próxima, no sé si dijeron cuándo, pero ya se levantó la cautelar. Eso es un poco lo que pasó hasta ahora. Ahora, ¿qué repercusiones tuvo esto? ¿Alguien quiere hablar de eso? No, podríamos hablar también de... Porque ¿qué es lo que dicen las constituciones tanto de San Juan como de Tucumán? Claro, sí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que el gobierno nacional, bueno, el presidente Alberto hizo una cadena nacional, imagino que lo habrán visto, algo de suma importancia, ¿no? Una cadena nacional de Alberto, que acusaba que la corte estaba siendo antidemocrática, antirrepublicana, no estaba yendo contra la democracia. Yo tuve una discusión progre por ese tema, boludo. Para vos todo es progre ahora, tío. No, pero vieron progre BCE, viste que el peronismo siempre lo quiere transcribir. Digo, boludo, escuchame una cosa. Vos estás viendo que la Corte Suprema hay ciertas cosas que tienen competencia y otras que no. Según lo que yo entiendo, no quiero sonar abogado, pero según lo que entiendo, la Corte Suprema tiene que garantizar el funcionamiento del modelo republicano dentro de la provincia. Pero creo que el artículo 5 o 6. El 5. Bueno. Y si vos... que lo que dice en realidad es que la Constitución lo garantiza, sí. Pero eso que no le falta, no le nada. Mirá, yo razono como fuerte. No sé. Podrían pagarme para hacer juego, boludo, no. No sé, Chango, vos sos medio trampo, así que... Sí, no tendría conducta para hacer juego. Me llegaría toda, boludo, toda la guita que entra. ¿Qué era? Bueno, o sea, la Corte tiene que garantizar el funcionamiento del modelo republicano, después tener las constituciones provinciales que te dicen que son 2 mandatos consecutivos. O sea, no hace falta ser un experto en derecho para decir, che, 2 más 2 es 4. Y los profesores no, que eso de que las leyes en realidad son producto de las relaciones de fuerza y eso, falopa. Y después leí una entrevista que le hicieron a Rodríguez Sá. Ajá. Rodríguez Sá creo que era. No, Rodríguez Sá, no. ¿De San Luis? No, era. Ahora se me mezcla el nombre, boludo. ¿De qué provincia, te acordás? Sí, lo tengo acá, boludo. Después cortar eso porque. Dale. Esto lo dejamos así, Esto es tiempo. Gioja, boludo, Gioja. ¿Dice de qué provincia era? Gioja es de La Pampa, boludo. No, mierda, Gioja, boludo. Bueno, la cosa es que Gioja, que es del PJ más conservador, dijo... De San Juan, amigo. Mirá, iba a decir San Juan. Igual de esta hora, boludo, tengo el cerebro que está con lo último, con la reserva, boludo. Ya agoté todo el combustible. Sí. Le dijo Uñac que... le dije gracioso, boludo. Le dije en todos los idiomas posibles que no se podía presentar ese precepto igual. O sea que hasta ellos se daban cuenta de que era un pelotudo, pero bueno, no se pasa. Claro, porque... Bueno, vamos al argumento. Dale. ¿No?
Vamos con Uñac primero. Uñac fue gobernador, primero fue vicegobernador desde el año 2011, desde el 10 de diciembre de 2011, hasta fue reelecto. Fue vicegobernador de 2011 a 2015. Y después fue gobernador 2 veces, de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023. Exacto. ¿Sí? Entonces, si vamos al artículo de la Constitución de la provincia de San Juan, que creo que lo tenés por ahí. Sí, lo tengo acá. ¿Querés que lo lea? Dale, ¿qué dice textualmente? Acá estoy viendo. Este de San Juan, sí. Dice artículo 175. Dice: el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces. Exactamente. Entonces ya fue reelegido 2 veces. Fue reelegido 1 vez. Claro, Fue por 2 eso veces ahí te dicen que es la ambigüedad. Pero es que... Porque ¿qué te dice? Te dice, bueno, puede ser reelegido 2 veces, o sea que esta sería la segunda vez que lo reeligen. Claro, puede ser, puede estar... A ver, habría que buscar cuál era la intención del constituyente cuando escribió... Claro. El O también te dicen la otra ambigüedad, que te dice si es contar a gobernador y vicegobernador como separado, o si el vicegobernador ya, o sea, la misma persona ya fue reelegida como vicegobernador, si eso ya le descuenta 1 vez como gobernador. O sea, porque también decían eso. Claro, ¿no? contar la vicepresidencia de 2011 a 2015. Claro, exacto, la vicegobernaduría. Animado también, ¿no? Sí. Y claro, la vicegobernaduría. Y después tenemos el caso de Mansur, que fue gobernador. Mansur. Primero también vicegobernador, pero unos años antes. Fue desde 2007 hasta 2015. Exacto, 2007-2015. Después fue gobernador también por 2 periodos, de También por 2015 2 al 19 y del 19 al 23. Y tenemos también el artículo de la... Y en el caso de Mansur yo creo que es mucho más tajante el artículo. Sí. Porque ¿qué dice? El gobernador y el vicegobernador duran 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo consecutivo. Exacto. O sea, ya está. Entonces, la corte... Taxativo, como le quería decir a alguien. Claro. O sea, es taxativo y números clausus. Y bueno, la justicia provincial, porque esto llegó a la justicia provincial, o sea, les permitió seguir con la candidatura. Aparentemente sí. Fue a la Nación y la Corte Suprema dijo que no, suspendió las elecciones y hasta ahora, hasta ayer martes, ya Mansur directamente se bajó de la candidatura. Entonces la Corte Suprema dijo, bueno, claro, ya está. Que igual la Corte Suprema tampoco dijo que no es que no dijo no se pueden presentar. Dijo que lo suspenden de manera cautelar para analizar el tema. O sea, no es que se expidió. Y ya lo de Mansur nunca se va a expedir porque ya, como se bajó Mansur, ya se fue la cautelar. Ahora, ahora lo que queda es San Juan. Claro. Yo creo que tiraron por tirar, si pasa. Bueno, nosotros. A ver, también por hacer conflicto, ¿no? Porque forzás a la Corte Suprema a decir, bueno, tenés que decir, bueno, a ver, o lo prohibís o lo permitís. Cualquiera de las dos formas te va a generar un costo. Claro. Igual yo creo que lo de Mansur es mucho más evidente, o sea, es como que ahí yo creo que no hay argumento. Por algo bajó su candidatura. Sí. Yo creo que tiraron por tirar, pero si pasa. ¿Vos decís, Chango, que eso en el interior es algo común? La política, o sea, hay un montón de cosas que hacen los políticos que vos decís son contrarias a la ley. Chango, pero la política bonaerense es mucho más elevada que la política jujeña. La matanza, voy a me gano enemigo de la matanza, si alguien algún día le he escuchado. No, sí, pero el tema del artículo 90, yo creo que Tucumán es imposible argumentar en contra. Después, con lo de San Juan, creo que así más ambiguo, ¿no? Porque bueno, ¿qué quiere decir reelegido consecutivamente hasta 2 veces? Si es la reelección en sí o el cargo, o si se separa gobernador o vicegobernador. Ahí yo creo que es más discutible, pero lo de Tucumán lo veo bastante obvio. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que los dos son cuestiones obvias. Yo creo que primero la constitución bueno, ya estaría siendo interpretación, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tiene el mismo sentido de la nación. Que la nación se permite también
dos gobernadores, o sea, 2 veces nada más, y después tiene que venir otro, y después ahí sí se puede presentar otra vez, ya sea vicepresidente o presidente. Y creo que las provincias toman ese modelo. Y creo que la intención del constituyente de la provincia de Tucumán y la provincia de San Juan fue la misma. También escribieron 2 reelecciones. Bueno, habría que ver la intención. Yo creo que la intención fue la misma que en la Nación. Yo creo que es un copy. Puede ser, también se puede argumentar, ¿no? Que la Corte mencionaba eso de que, si lo pones con el artículo 5 de la Constitución Nacional, que te dice que el gobierno federal provee los gastos, no, parece el 4, dice, artículo 5, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. O sea, como que está diciendo que no puede contradecir la nacional en cuanto al sistema representativo republicano. Y después te dice, bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. O sea, como que te está dando a entender que la Constitución provincial tiene que cumplir con esos principios, ¿no? Sí, igual ahí va a ser la cuestión de... porque por ahí quizás lo que tenés que ver que... Ese es el argumento para que la Corte Suprema intervenga en todo caso. Claro. No para que se tome este artículo y se interprete de determinada manera. No, sí, también para eso. Igual muchos de los fallos son cuestiones de interpretación y no cuestiones... ¿Pero por qué? Sí, también. Porque vos tenés 2 interpretaciones posibles. Una que es que se pueda haber 3 gobiernos consecutivos de la misma persona, y otra que pueda haber 2 gobiernos consecutivos de la misma persona. Ahora, si la Constitución provincial... La cuestión progre de ahí tantas interpretaciones como personas. O sea, Entonces, vos tenés la Constitución provincial que se puede interpretar de esas 2 maneras, no la de San Juan. La de Tucumán creo que no, que se puede interpretar solo de la de 2 consecutivos. Pero la de San Juan se puede interpretar de esas 2 maneras. Ahora, si el artículo 5 de la Nacional te dice que la Constitución provincial tiene que estar acorde a los principios republicanos de la Nacional, o sea, la única interpretación coherente con la Nacional sería la de 2 gobiernos consecutivos, no la de 3. Está bien, los principios republicanos, ahí lo que te dice es que no puede ser una monarquía. No, está bien, dice principios representativos, republicanos y garantía de no sé qué no cosa. No puede ser tampoco una república oligárquica o algo así. Claro. Pero, a ver, Formosa. No bueno, sí, también, ¿no? También ahí está un poco lo ambiguo. Si tuviera que ser coherente, la Corte tendría que prohibir también la reelección de Infram. Claro, la hace Corte, rato ya, hace rato. Igual también la Corte podría poder hacer, ponerle, no sé, Jujuy, los intendentes no tienen periodo de elección, o sea, se pueden reelegir indefinidamente durante 30 años. Sí, acá en Buenos Aires también. La Corte no interviene porque tiene una carta orgánica que dicta eso. No, o sea, no hay una cuestión a interpretar ni hay un artículo que diga no, pero más allá de cierto tiempo estipulado, ¿qué es lo estipulado? No sé, eso ya es una cuestión. O sea, no hay nada que te diga acá se claro. Corta. Bueno, vamos a acordar un poco las discusiones de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, viste las primeras 10 enmiendas, sí, que te decía, bueno, el Estado no puede ir contra la libertad de expresión, no puede restringir el acceso a las armas, no puede violar la propiedad, no puede hacer esto, lo otro. Sí. ¿Qué pasa? Que eso se aplicaba solo al Estado federal. Pero los estados de Estados Unidos sí podían hacer leyes contra eso. Y la 14ª enmienda que dice, no, esas garantías se aplican también a los estados así regionales. No. Es como un poco lo mismo, ¿no? Es como esta cuestión de, bueno, si vos de la Constitución provincial podés hacer una ley que iría en contra como del espíritu de lo nacional. Sí, igual las enmiendas fueron entidades, ¿no? Para que los antifederalistas se queden tranquilos, o sea... No, sí, pero digo, ya en el 1966 la 14ª se hizo para eso, para que los estados tuvieran que seguir también las enmiendas. A ver, para ustedes en la Constitución debería haber un artículo que limite las reelecciones, las reelecciones en las provincias. Sería ser un estado unitario. Unitario en eso sí, en esa cuestión electoral. Pero lo que es, ni en pedo, No, yo creo que sí tendría que haber eso. Son unitarios. Sos progre, dice. Sí, boludo. No, para mí, no es una cuestión lineal de ser unitario o federal. O sea, hay cuestiones que tienen que ser unitarias y cuestiones que tienen que ser federal.
En un país, boludo, tenemos un sistema federal, no podés hacer lo que vos querés en entidades que son. Está bien, vos te metiste en una confederación, una federación, bueno, ahora una república. Se ve cierta autonomía y cierta soberanía, pero no es que el Estado federal te tiene que imponer qué hacer con tu gobierno local. Claro, vos tendrías que Eso va en contra de toda lógica federal. permitir semidictaduras en provincias. No, que cada Estado sea autónomo. O sea, Pero cada sí, Estado ponele si Infran quiere reformar la constitución de Formosa y decir, bueno, ahora es una monarquía hereditaria. Que el Estado federal no puede intervenir. Pero sin ese nombre, sin el nombre monarquía. No, incluso con ese nombre. Bueno, ahí Ben va a decir que no. Pero sin ese nombre. Bueno, ahí no, porque va en contra del sistema que está proponiendo la constitución que se tiene que aplicar a las provincias. Ahí. Pero entonces ahí sos unitario. En eso sos unitario. No, porque se supone que las provincias entraron firmando un pacto. O sea, vos los pactos se hicieron para cumplirse, no para decir, bueno, mañana hago tal cosa y pasar. Bueno, uno de los pactos para que funcione la democracia, funcionen las instituciones, es que no se puedan reelegir indefinidamente, que haya de cambio. Habría que ver la constitución de Formosa que dice. O sea, si... No, permite. No, La entonces, reelección si la permite. Y bueno, entonces si permite acceder al poder Pero por... eso- Eso es ¿No te pensás que eso es daña? como la cuestión Pero- progre de decir No. los valores son superiores a los tuyos, entonces los tuyos están mal. Y en cuestión No, amigo. sí, porque vos estás diciendo que es Amigo, el progresismo es lo contrario, es el progresismo relativista, ¿no? Te voy a decir que un valor es superior. Pero un progre que te dice, yo soy el inteligente. Decime facho, no progre. Un progre en Estados Unidos que te diría, no, vos sos. Poner con los farmers, te diría, no, los farmers son todos brutos, yo soy inteligente, ellos tienen que seguir mi modelo de vida. ¿Qué es lo que Bueno, podríamos entonces admitir ¿qué es lo monarquías en las que provincias. plantean ustedes? Decir, no, mi modelo es el mejor, entonces ustedes. Bueno, No, yo no te digo mi modelo, yo te digo vos, mientras tengas estas garantías de gobierno, haz lo que quieras con tus leyes, con tu economía, con lo que vos quieras. Pero con estas leyes electorales, eso te digo. Bueno, pero no sé, igual esto va a sonar que tipo de militar la Infran, boludo, pero no sé cuándo se sancionó la constitución de Formosa. Pero a ver, a mí me parece irrelevante cuando se sanciona. Yo digo que hay que sancionar todo de vuelta. Pero porque son unitarios, boludo. A ver, pero No. si una provincia quiere ser una dictadura y votan ser una dictadura, ¿estarías de acuerdo? No. Sacar el artículo de la Constitución que porque la nación puede hacer intervenciones federales. Si sacar ese. No, pero una cosa, eso es ser totalmente descarado, o sea. ¿Y pero por qué? Entonces tu problema es que Vos sean querés descarados, imponer- no que lo vos sean. Vos querés imponer desde Buenos Aires que las provincias no puedan hacer dictaduras. No digo eso. Porque te pensás que sos superior. No, eso plantean ustedes, yo lo que planteo. Vos planteaste eso de nosotros. Claro. El mismo argumento. Nada más No, que no. dictadura no. No, a ver, si la constitución de una provincia plantea la elección indefinida, ¿por qué tenés que modificar la de Buenos Aires porque no te gusta? Como la de Buenos Aires. La de Buenos Aires Desde no. Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Ah. Desde la capital, desde la nación, ¿no? Porque no es que Buenos Aires la que hace la Es el nación. poder ejecutivo La nación. Porque No, porque la constitución la modifica el poder legislativo, no el ejecutivo. Porque el argumento sería No, pero que el poder ejecutivo intervendría con. sí, una intervención federal. Bueno, Ok, sí, sí. el punto sería porque la reelección indefinida, digamos, rompe con los cimientos de la división de poderes. No, Las los instituciones poderes democráticas. pueden estar bien definidos e incluso tienen una. No sé, genera una dinámica de acumulación de poder No, no. ejecutivo. Como por algo todos los sistemas presidencialistas, la más gran mayoría y todos los que funcionan bien, prohíben la reelección indefinida. Bueno, sí. A menos que sea un primer ministro que no es un presidente. Por eso dije sistemas presidencialistas. Claro, no es un presidente, sino que está el parlamento, el primer ministro es el que da la cara, pero es el parlamento con mayoría que constantemente tienen que tener la moción. Sí, bueno, pero eso ya es otro tema, ya no estamos Claro, yendo a... pero en el caso del presidencialismo tiene que estar incorporado. No sé, creo, si no es necesario, O sea, la cuestión es cuál es el límite, por qué, no sé, decir una dictadura estaría mal, pero reelección indefinida bien. O sea, ¿dónde pones el límite de qué se sí, puede la cuestión- permitir y qué no? La cuestión es si la reelección indefinida daña el sistema. Así de simple. Si genera una dinámica de daño hacia el sistema. A De ver. división de poderes y de, vamos a decir, Sí, lo que la Constitución llama el sistema representativo republicano federal, sí. y da paso a violar las garantías, las libertades, las garantías, los derechos. Mira, yo creo que
que hagan los formoseños es cuestión de los formoseños, lo que haga cada provincia es cuestión de cada provincia. No creo que el Estado federal tenga que intervenir, porque eso no es el federalismo. El federalismo No, también es una crítica al federalismo en ese sentido. O sea, nosotros estamos diciendo, en esto tiene que ser unitario. Eso sería. O sea, yo creo que sí, que el sistema electoral sí tiene que ser unitario. Si no tenés como Estados Unidos, amigo, que cada estado se pone su sistema electoral y es un quilombo y no sirve. Igual la mayoría de los estados en Estados Unidos funcionan, pero si antes no funciona. Levitsky habla de esto. ¿Sí? Stephen Levitsky habla de que en la nación vos podés, o sea, a nivel federal podés tener una república, podés tener una democracia, una división de poderes, pero a nivel estatal no, a nivel regional no. Claro, sí. Y eso es un problema que lo tuvo Estados Unidos, dice. Creo que también dijo que lo tiene todavía en algunos estados. Sí, sí. Y que más en América Latina, en los países federales, México, Brasil, Argentina, sí, sí, se puede dar. Que vos podés, la nación, tener las instituciones más o menos bien, que vos decís, hay una democracia. Ah, sí, pero a nivel subnacional, que las instituciones subnacionales. Entonces eso puede ser un problema. En ese caso, desde nación habría que aplicar. Sí, Levitsky trata eso, sí, es cierto. Bueno, también siempre es la eterna discusión, ¿no? Si la revolución desde abajo o desde arriba. Sí, es una revolución, es imponer un condición. Bueno, el cambio desde abajo o desde arriba. Pero bueno, no sé si quieren agregar. Estar en contra del federalismo. No, amigo, si después yo cuando te digo de ampliar el federalismo, vos me decís, no, eso es mucho federalismo. No creo un sistema unitario. ¿Querés que el gobierno central dirija lo que hagan? No, yo no quiero que el gobierno central dirija nada. Yo quiero que el gobierno central te diga, vos para... yo quiero que el gobierno central te diga, vos para elegir tu gobierno tenés que seguir estas reglas. ¿Criticaste a la potencia del mundo, boludo? No puedo creer. ¿Qué? Es como en el comentario no borracho. Yo no puedo creer que critiqué a Estados Unidos, boludo. Y amigo, si Estados Unidos tiene un montón. Sí, pero es la potencia del mundo innegable, no podemos decir que es... Sí, Dije eso, lo que el sistema... Dije lo del sistema electoral, que cada estado decide su sistema electoral. Y lo critica que esté allá. Que a las pruebas me remito, a las pruebas me remito es la potencia del mundo. Que vea no, económicamente puedo andar bien. Pero amigo, que vos seas la potencia del mundo, ¿qué quiere decir? Que no tenés ningún error, que sos perfecto. No, pero hay que ser descarado para criticar. Ahora lo podemos criticar. Ahora soy el defensor de Estados Unidos. No, boludo, sí, a ver, si le fue tan bien con el sistema ese, no veo por qué. Está bien, tienen. A ver, vamos a saltar el tema. Tienen faltas porque no tienen que ver con el diseño estructural. Vamos a saltar el tema. El Estado tienen faltas que tienen que ver con cuestiones más sociales. Vamos a saltar el tema. Educación y salud, ¿lo tiene que ver la provincia o la nación? No, la provincia. Provincia. Okay. Y si no tienen plata para financiar eso, ¿cómo debe financiarse? Bueno, ahí ya está preguntando si yo tengo. ¿Con participación? No. Quizás. Okay. Pero esto ya es más cuestión de tesis, boludo. Quizás te dirías, para no generar dependencia de las provincias, yo te diría tipo préstamos. ¿Cómo sería? A ver. O sea, que digas, che, mirá, me falta guita. Y vos, cuando entraste a formar. Me acuerdo de junio cuando decía la Sagrada Confederación, boludo. Sagrada Confederación Argentina. Vos cuando formabas una república, ajá, el Estado federal se compromete a ciertas cosas y vos también te comprometés a ciertas partes. Y no te podés comprometer a tener las elecciones como te dice el Estado federal. No, porque hay cosas que no se den. Está bien, bueno, pero las podés hacer. Bueno, volviendo a la educación de salud. ¿Cómo se financia? Entonces decir, che, mirá, no llevo con la guita y casi, bueno, te hago un préstamo, pero doblando, o sea, no se pelea. Bueno, pero en algún momento lo va a tener que poder financiar por su cuenta, pero va a tener que devolver el préstamo. Bueno, te van a ver esto sería un modelo idílico donde no puedo tratar de decir, bueno, a ver. Para mí, en un modelo idílico, el préstamo nos hace para financiar gasto corriente, pero bueno. Ah, no estamos hablando de gasto. ¡Qué sorpresa! Bueno, a ver, yo creo que si las provincias no tienen los medios para financiar cosas básicas, o sea, no tienen la plata, no tienen la economía para financiar eso, entonces... ¿Qué es lo que hace Estados Unidos, boludo? Tampoco deberían... Desde el Estado federal financia el programa de salud, financia algunas áreas de la educación. Sí, pero... financia plenamente... Pero ¿está en manos de la nación?
o está en manos de los estados y la nación le da la plata a... No, está en manos de la nación, a todos federales. Claro, ese es el tema. Yo creo que... Porque hay estados que reciben mucha ayuda de gastos federales en salud, o sea, los interesados. Claro, pero no es ayuda que le da, no es que la nación le pasa la plata al estado, o sea, va a la nación y hace las cosas por su cuenta. Pero entonces, a ver, si vos te unís en una federación para tener cierta protección de algo superior que debería ser el Estado Federal, ¿por qué el Estado Federal va a decir, no, la verdad que vos ¿para qué te metés como Estado a firmar pactos y después decir, no, pero o sea, tenemos una unión, pero después cada uno se la arregla? O sea, el sentido de la unión... Para mí el sentido de la unión es la unidad de... Para mí el sentido de la unión es la unidad en política externa y en comercio internacional, ¿no? Arreglar los quilombos internos. Yo creo que las provincias quieren tener soberanía sobre cosas que no pueden financiar. Para mí las provincias no quieren tener soberanía. A ver, ellos quieren manejar ciertas cuestiones y no tienen plata para financiar eso. Entonces lo pide la nación que se lo dé en mano. Claro, o sea, no quieren tener soberanía, quieren tener plata de la nación y tener su cargo para administrar ellos la plata. Eso no es soberanía. Yo creo que los gobernadores estén de acuerdo con que desde nación, aprobado por el Congreso o lo que sea, elijan a los gobernadores a ver. No, por eso, o sea, quieren tener... quieren conservar, o sea, su poder dentro de las provincias. Para eso necesitan la soberanía. Pero no es soberanía. A ver, Porque, a ver, ¿qué es soberanía? ¿Qué es la soberanía de un Estado? Para escuchar, ¿qué es la soberanía de un Estado? La capacidad de ese Estado de tomar sus propias decisiones. Exacto. Al gobernador no le importa que la provincia tome sus propias decisiones. Le importa que el Estado-nación tome la decisión que quiera, pero que él sea el que la ejecute para robarse la plata de esa decisión. Pero la decisión en sí no le importa. O sea, eso no es soberanía. Pero ellos no pueden tomar la decisión si desde Buenos Aires los sacan y los ponen. Por eso. Entonces, o sea, lo que les interesa es que estar ellos en el cargo y después que Buenos Aires les diga la decisión que tienen que tomar, pero que sí o sí se las tengan que decir a ellos, no que los puedan poner a dedo. O sea, que vos te gustan más las confederaciones que las federaciones. No, en realidad sí. Ellos... No, en realidad ellos no quieren que Buenos Aires les diga cómo tienen que gobernarse. Ellos tienen su estructura de poder en cada provincia y no quieren que desde la nación les diga no, esta política no la puedes hacer. No, por eso. A él no le puedes dar plata. Sí, o sea, la estructura de poder, pero después las políticas públicas, o sea, si les tiran plata y le dicen hace esto con esta plata, y se muere, sí. Es algo como... La parte de la gobernabilidad es una parte, ¿no? O sea, los gobernadores están gobernando sus provincias justamente porque no lo hace Nación. No hacen lo que Nación les dice. Y más o menos. Algunas cosas sí, entiendo que Nación les tira la plata, entonces están condicionados. Eso sí, lo entiendo. Bueno. Pero, a ver, no es lo mismo que los pongan a dedo y que sean ministros del presidente. Está bien, pero si quisieran ser soberanos de verdad, buscarían terminar con la coparticipación para ser independientes. Yo creo que quieren. Tampoco estamos hablando de una confederación. No, boludo, si ninguna federación del mundo tiene coparticipación, solo Argentina. Bueno, pero si vos entras en una federación, como somos nosotros, tenés estados que son soberanos con cierta autonomía y tenés un estado que se encarga de relaciones internacionales. Sí, pero esos estados no tienen coparticipación entre ellos. Ni en Suiza, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en México, ni en ningún lado. Pero el Estado Federal se hace cargo de ciertas cuestiones. Bueno, hay que ser unitario en ciertas cuestiones entonces. Entonces defendés ser unitario, chango, ¿viste? Al final volvemos a lo mismo. En ciertas cuestiones. No, en cuestiones que las provincias no pueden financiar. Claro, bueno, entonces te hiciste unitario, amigo. Te hiciste unitario. Ser unitario es tipo, che, sí, es ser unitario. No, es tipo, che, necesitas una sola, así, ¿cuánto necesitas esta? Bueno, tomá, te la tiro y... No, eso no. Sí. No le tenés que dar la guita en mano. Me encargo yo. Bueno, yo desde la nación, no te la voy a vos para que vos desde la provincia yo tengo esta plata y hice esto. No. Bueno, de la forma que más te guste, que le tenga un estado que te pueda garantizar que no entres a una unión al pedo, porque ¿para qué vas a entrar a una unión si decís, che, bueno, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es poder defenderte en la política exterior, es el beneficio. O sea, el ejército argentino puede ser rival más o menos para el ejército chileno. El ejército de Mendoza, no, el ejército chileno lo pasa por arriba. Hay otras razones, libre comercio. Sí, o sea, también una unidad comercial, una unidad monetaria. Sí. Bueno, te gustaría que se desintegre Argentina, por que los estados de Argentina puedan tranquilamente salir del pacto. Sí, posiblemente sí. Sí, por eso yo estoy en contra de cómo terminó la guerra de secesión. O sea, para mí
para que Estados Unidos hubiera seguido siendo lo que tenía que ser originalmente, O sea que- los estados tenían que poder irse, amigo. O sea que vos querés esclavizar negros. No. Vos fijate, Spooner Esa va a ser estaba. la frase del final. No, Spooner estaba en contra de la esclavitud, pero él decía, la Constitución no tiene ninguna autoridad para imponerla a ningún estado que se quede adentro. Claro, sí, del orden más confederal, ¿no? Por eso, o sea, ya cuando el Estado federal te puede obligar a quedarte, ya Una es, federación y no una confederación. claro, ya es el origen de la concentración de poder hacia el unitarismo. No, pero nadie obligó a los estados a formar parte de una federación. No, No, pero te obligan a quedarte. Bueno, pero vos firmás siendo consciente. Sí, está bien, pero que vos firmás de por vida, después lo podés irte. No, es cualquier cosa eso. Bueno, pero vos firmás, o sea, Claro, claro, Changa, vos si firmás que sos esclavo, no es que firmaste, no podés irte. A mí el derecho no es un contrato, no Si vos entras en un pacto y decís, che, muchachos, hagamos una federación. Pero en el pacto original de Estados Unidos nunca decía que estabas obligado a quedarte. Sí, fue algo que se fue haciendo a poco de atrás de la perro. Sí, después fueron comprando Los tierra. obligaron. O sea, fue algo que se decidieron en una guerra, amigo, los obligaron, no es defendible Ellos eso. dijeron nos separamos y. Bueno, después compraron los territorios también. ¿Y qué tiene que ver eso? Estoy contando que compraron los territorios. Sí, compraron. Pero bueno, ya lo desviamos de vuelta, vamos a volver a las elecciones. De San Juan, de Tucumán. De cómo- Ya, boludo, le meten a pique y los cuelga ahí en la entrada de Buenos Aires. Ah, ¿Por qué si Rosas era. Encima era que confederal? Bueno, Rosas era. Rosas defendía que Buenos Aires podía irse de Argentina cuando quisiera. Sí, de hecho él cuando perdió en Caseros dijo Buenos Aires se tiene que ir de Argentina porque estos van a venir y me van a sacar la guita del puerto, porque la guita del puerto es mía, que yo soy bonaerense. Y estos van a venir y me van a querer sacar la guita. planteando un modelo unitario, él decía la guita de Buenos Aires, está todo bien. Claro, La guita de Buenos una Aires. confederación. Sí, está todo bien la guita de Buenos Aires. No es de las provincias. No. Entonces estás en contra de la coparticipación. Bueno, estamos hablando El de aduanas si creo que Argentina no es necesita un la impuesto coparticipación, nacional el de las aduanas. Primero, y segundo, ahora hay coparticipación, cosa que en aquel momento no había, o sea que es más boludo. todavía. Quería mueran los salvajes con G, mueran los salvajes unitarios, boludo. Bueno, vamos a volver. Entonces, bueno, algo más que decir de lo que se suspendió de San Juan, de Tucumán, medio que ya dijimos todo, no hay mucho más que hablar. Mansur, nada, eso se bajó, no hizo mucho quilombo. Después, bueno, el gobierno nacional, algunos dirigentes nacionales sí salieron a hacer quilombo de la democracia y qué sé yo, pero ahora parece que no tuvo mucha más repercusión. Después, bueno, hablamos ya de las elecciones de Jujuy, que el Chango nos dio su iluminada opinión comparándolo con Europa y con China. Y vamos a ir ahora A las elecciones de las demás provincias, ¿no? Que hubo Claro, más exacto. elecciones. Bueno, podemos hablar primero de las que no hablamos la semana pasada, que quedaron de las primeras, ¿no? Que eran La Rioja y Misiones. ¿Qué pasó ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con La Rioja o con Misiones? Yo creo que es mejor hablar de lo que pasó hoy, boludo, ¿Qué cosa? con Cristina. Pará, porque Chaco, no empecé a desviar, porque este es de las provincias, después vamos a hacer otro de Cristina. Pero dicen ya pasó, boludo. Ya- Bueno, pero vamos a hablar, hay que seguir Los la... provinciales son intrascendentes, no son nada, boludo. ¿A quién le importa que ganó 6 sabe? Bueno, encima, a ver qué Claro, pero vamos a decirlo rápido. Si igual, mirá. Rápidamente. El capítulo ya son 40 minutos, vamos a decirlo rápido y empezamos a hablar de Cristina en otro, después si querés. Mirá, en Misiones ganó Coso, ¿cómo se llama ese Pasalacua. Ni siquiera sabemos cómo se pronuncia, quieren hablar, boludo. Pasalacua ganó con 70%, con el Frente de la Concordia de no sé qué cosa, que es el partido provincial de Misiones. Bueno, acá poco que opinar, ¿no? Porque ganó un partido provincial, después segundo, no me acuerdo cuál había quedado, pero creo que con 20% Juntos por el Cambio. Y después, bueno, lo de la candidata de Milei que dijo que no la tenían que votar, porque dijo que se quería bajar y no la dejaron bajarse. Ahí medio un desastre. Pero bueno, como poco que Quería opinar. empezar en todas las provincias. No, yo creo que no. Yo creo que es una interpretación errada esa. Bueno, si vos te fijás, todas las provincias, es un poco lo que iba a decir, ¿no? Se decide, Ganan todos partidos provinciales. Si vos ves partidos estrictamente nacionales, los votos que sacan, el Frente de Todos también sacó 15 puntos en la mayoría de provincias, Juntos por el Cambio también. Por ejemplo, en Tierra del Fuego ganó
como un frente así peronista de Tierra del Fuego con 50 y pico, son los caudillos de allá. Y después quedó Juntos por el Cambio con 8 o con 9 y Milei con 7,5. La candidata de Milei de ahí, ¿no? A mí lo que me parece es que es lo propio de la lógica provincial, que los partidos provinciales es casi imposible ganarle. Por esto que decíamos, ¿no? Del caudillismo, de todas las instituciones que no son tan democráticas por ahí. Todo esto. Después en La Rioja ganó Quintela. Ganó también con 49, 48 o 50 creo. Y acá sí fue más equilibrado, creo. No me acuerdo exactamente los resultados. No sé si te acordás, Isra. A ver que lo busco. Acá lo encontré. Y quedó segundo, claro, quedó Quintela con 50 y segundo el de Juntos por el Cambio con 31. Y después quedó Martín Menem, que de La Libertad Avanza, con 15. Entonces, no sé, a mí 15 para una primera elección, como ahí en La Rioja, no me parece el gran resultado, pero tampoco me parece la catástrofe, como que bueno, mediocre, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que muchos de los candidatos de La Libertad Avanza en las provincias, eso es lo que pasa, también. Que vienen, no sé, Tucumán, por ejemplo, Bussi. Claro. No están tan enganchados a la imagen de votar a algún liberal o a algún partido conservador. Entonces votan directamente a Juntos por el Cambio. O votan porque tiene más probabilidad de ganar, piensan que en realidad está en la boleta de Milei, pero no, o sea, Milei no estaba encima porque... No, claro, Milei no está en la boleta, ¿no? No está en la boleta porque las elecciones nacionales no son ahora. Claro, son desdobladas. Están desdobladas, entonces directamente no lo relacionan tanto con Milei, entonces no lo votan. Y algunos bueno, un poco lo que decía el Chango, ¿no? Que muchos de los que votan al peronismo, al radicalismo en Jujuy, por ahí en las generales votan a Milei y es como que ya está, así. Como decía una lógica distinta, ¿no? Vos decías eso, Chango. Sí, pero igual, no sé. Ahora tengo mis dudas, o sea, lo que escribo con la mano después lo borro con el codo, ¿viste? A ver, ¿por qué? No sé, por lo que pienso y bien... Ay, casi me da que no. Pero, viste, por ahí veo alguna entrevista, qué sé yo, y hoy estaba en la calle, casi me hacen una entrevista en el Fobaje. Pero pasé de largo. Me dio vergüenza, boludo. Por lo que veo en entrevistas, que tampoco es una fuente que me diga, amigo, esto lo uso de evidencia científica. Ajá. Ve como que el extremismo de Milei estaba en los pibes, que la gente tipo que ya vivió los 90, los 2000. Eso sí, la juventud sí lo votan, los menores de 30 sí. Sí, porque son pibes que tienen 20, 18, 17, 15 años y no saben qué pasó en el 2001. Sí, 25, 30 años. Sí, 35. Bueno, tenés medio boludo para tener hoy 25, 27 y no saber qué pasó en el 2001. Te está diciendo boludo. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el 2001 con Milei? Yo creo que ponerle un pibe está bien, decir che, dolarizemos y el pibe te va a decir sí, no, porque yo tengo un amigo en Nueva Zelanda que gana 1.700. ¿Vos estás en contra de la dolarización? No, estoy diciendo que la gente cuando se acerca a las elecciones tiene que ser un voto más tendiente a lo que se supondría racional antes que una propuesta extrema como la que plantea Milei. Bueno, los que votan en Milei... ¿Pero qué sería un voto más racional? No sé si es una cuestión de extremismo. No, más de centro, algo que sea más como, che, bueno, sabemos que hay cosas malas, pero no hablamos más carajo. Pero a ver, si está todo el país yéndose al carajo, ¿por qué lo racional sería votar un continuismo de centro? Claro, vos te estás diciendo que lo racional es votar la reta. No, yo estoy diciendo... No, real, Chango, te hiciste apologista de la reta, te convertiste en lo que juraste destruir. No, yo te estoy diciendo que la gente te va a decir... Sí, vamos a ponernos más moderados. Después el modelo que le gusta a la gente es intrascendente. O sea, si es malo o bueno, la gente va a votar. Yo lo que estoy diciendo, porque la gente no hace una cuestión valorativa, ni hace un análisis de ciencia política diciendo, no, en realidad el modelo liberal, No, yo creo que como regla general, cuando las cosas van más o menos bien, la gente tiende a votar a los candidatos más moderados. Y cuando las cosas van mal, claro, y cuando las cosas van mal, la gente tiende a votar a los candidatos más extremos. Sí, porque las cosas van mal y quieren votar otra cosa. O sea, yo creo que en Argentina las cosas van mal, por lo tanto la gente va a tender a votar más a lo que es extremo.
Entonces me parece Y la bastante juventud va a simple. ser un poco más, porque no tiene más Claro. joven, entonces no tiene tanta experiencia y vas a votarlo. Incluso- Lo que ya está no sirve. vamos a Incluso votarlo. ahora hasta la reta está posible que pierda la interna con Bullrich, ni siquiera por ahí, ni siquiera pasa las pasos. No sé. Cualquier punto de vista, pero... No, está bien, pero se percibe como más, o sea, como que va a ser más cambios que la reta, y por ¿Bullrich eso es le más va a nefasto que la ganar. reta? No, ¿Por qué nefasta Bullrich? A ver, ¿por qué nefasta Bullrich? porque... Primero que fue montonera, después fue menemista, Peronista. ¿No te gusta eso? No, pero primero fue montonera, ese es ser zurdo. Después fue Ajá. menemista, ser neoliberal socialdemócrata. Después estuvo con la ropa radical. Y ahora está con Juntos por el Cambio y Socialdemocracia. O sea, en el falta por donde nacer. No tiene otra. ¿Cuál fue en democracia el mejor gobierno? En Gracias. democracia. Sí, algo así pasa. La verdad, por la mano en el corazón, el primer mandato honesto. Ya sabía que iba a tirar. Viste, Chango, que al final querés negar tu peronismo, pero sos peronista. Pero ¿eh? ¿no te parece que es mucho más socialdemócrata el primer gobierno de Néstor que el menemismo en general? No, porque. No, boludo. Fundamental, Boludo, son liberales y no salen de la concepción liberal de la. No, Lede, no sé. O sea, para vos Néstor no fue el que le abrió la puerta a todos los zurdos que entren a la socialdemocracia y al peronismo. Estamos hablando de 4 años de gestión. Sí, al segundo año. Sí, y que con su política cultural, o sea, le abrió la puerta a todos los intelectuales de izquierda. Está bien. Pero Néstor en su presidencia de 4 años, o sea, su política social y cultural, le abrió la puerta a todos los intelectuales de izquierda que se metieran en el kirchnerismo. En realidad después subieron con Cristina. Y viene después del 2008 cuando se hace el quilombo de la 125 y ya empezó esta lógica medio trosca, zurda que tienen de el paro de los ricachores que quieren 4x4. O sea, para vos Néstor está a la derecha de Macri. No, ¿por qué está a la derecha? Y porque vos no me decís que es Juntos por el Cambio es socialdemócrata. Y que Néstor no es socialdemócrata. No, porque no me parece que... Yo creo que Néstor, o sea, dentro de la definición argentina, es peronista, no fue ni socialdemócrata ni conservador, fue peronista. Y el peronismo que es del centro. Bueno, el peronismo tiene su doctrina que es bastante ambigua, rara, pero no llega a ser ni de izquierda, como dicen ellos, boludo, ni tanque ni marxista, boludo, ¿qué quiere que te diga? No sé, Pero, ¿qué dudoso, Chango, dudoso. Pero, a ver, A ver, vos, ¿qué preferís ponerle? O sea, igual no sé cuál es tu definición de buen gobierno. Para mí, un buen gobierno es un gobierno que haga crecer la economía, que tenga una inflación medianamente controlada, que tenga superávit fiscal y superávit en la balanza. O sea, ese para mí es un buen gobierno. pero Para tuvo mí- déficit, Menem tuvo caída de la economía, tuvo endeudamiento. Para mí eso son cosas que no necesariamente tienen que ver con el gobierno. O sea, para mí un buen gobierno se mide comparando el punto de inicio con el punto de final. ¿Cómo terminó Menem? O sea, si vos me decís, ponele, no sé, el gobierno de Etiopía, me decís, no, tiene déficit, tiene inflación, qué sé yo, y sí, todos van a tener eso. O sea, no tiene sentido calificarlo con tu criterio. Perdiste No. Con De la Rúa. Bueno, imagínate que, o sea, está todo bien con Menem, pero qué tan nefasto tiene que ser para perder con De la Rúa, boludo. Te estás jodiendo. Cristina perdió con Macri, amigo, tampoco. Después de 8 años, boludo. Y Menem después de 10. Bueno, Va a haber algo concreto. Kirchner abrió, por lo menos Macri era un poco más complicado. Aparte ya tenías 12 años, de como que decís, bueno, o sea. Y Menem tenía 10, había, no era tampoco la gran diferencia. Pero ¿cómo terminó el mandato? ¿Por qué él se va? ¿Cómo tenía la economía conocida? Está bien, o sea, no Menem la tenía mejor que Cristina. Pero no, a ver, cuando él se va, ¿cómo dejó? Él, ¿por qué pierde con De la Rúa? Porque tenía un país que estaba endeudado, Sí, Tenía déficit. había mucho desempleo. había Sí. mucho desempleo, la pobreza no subió al nivel que se fue con Dualde ni con De la Rúa, pero andaba más o menos el 29%, o sea, era alto. Sí, sí. O sea, Sí, no era el paraíso. o sea, no era el paraíso, no fue el fracaso de La Rúa, estuvo intermedio, pero terminó de una forma. Pero comparalo con cómo asumió Menem.
Menem asumió con casi 50% de pobreza, la hiperinflación, o sea, fue mucho peor de lo que terminó. Sí, pero ¿a qué costo? Que igual, además, el segundo gobierno de Menem, los últimos años fueron mucho peores que los primeros. ¿A qué costo llevó adelante bajar la inflación? En los primeros años, Los ninguno. primeros años fue. O sea, en los primeros años bajó el desempleo, bajó la pobreza, aumentó el crecimiento económico, bajó la inflación. Y después cuando terminó, ¿en cuánto aumentó el endeudamiento? Sí, pero eso fue en la segunda mitad. No, pero terminó, boludo. O sea, Está bien, pero eso fue porque dejó de hacer las cosas que tenía que hacer. Lo echó a caballo, de hecho. ¿pero cómo terminó? Terminó entregándole a otro gobierno que tomó medidas. Sí, medidas. Bueno, entonces, doctor. Pero ¿cuál es tu Pero punto, amigo? Más que Néstor. ¿Qué? ¿A vos te parece que Néstor entregó el país mal? Néstor recibió. A ver. Me parece que sea la cámpora, boludo. Y Néstor sí, recibió un a país ver. más cómodo que Menem. Mucho más cómodo. ¿Correcto? Menem recibió un país que ya había ajustado con la hiper. Recibió. Y Néstor recibió un país que pasó el dólar de 1 a 3 con superávit, que ya había ajustado todo, que estaba bajando la pobreza con crecimiento económico. Dale, boludo, me va a decir que Néstor recibió el país destruido. De los peronistas que defienden a Menem, boludo. No, boludo, pero me está diciendo que Néstor recibió el país peor que Menem. Dale, me estás jodiendo. Y Menem, boludo, Menem ya había licuado todo lo que tenía que licuar con la hiper, encontró el plan Monex. ¿Qué pasó? Encontró una Corte Suprema que dijo, sí, vos agarrá y cambiá todos los depósitos por papelito, nosotros te avalamos. Después encontró el consenso de Washington internacionalmente, o sea, tuvo condiciones cómodas. Y Néstor tuvo el precio más alto de la soja de los últimos después los otros años. terminaron perdiendo con De la Rúa, boludo. ¿Qué tan nefasto tenés que ser tan mediocre para perder con Y el De la Rúa? kirchnerismo terminó perdiendo con Macri. Todos los gobiernos terminan perdiendo contra alguien. No es que vas a ganar infinitamente. Bueno, De la Rúa, boludo, por lo menos. Además de la Rúa, Bueno, a ver, había ganado la serie, lo había hecho muy bien. además de la Rúa antes de asumir era un tipo serio. O sea, el tipo sabía como 5 idiomas. O sea, era un tipo... Claro. Dicen que soy aburrido. Para los que se divierten con la corrupción, con el desempleo, esa era la campaña. Una muy buena campaña. Sí, te entregó la pobreza del 25 Sí. que dejó Menem en 39 y después... Está bien, pero vos querés que la gente vea el futuro, amigo. Pero no tuvo una mala gestión como para decir, votamos a este Ah, viste el helicóptero, qué buena gestión. Pero vos querés que la gente vea el futuro, amigo. Que vote y diga yo lo que va a pasar. Tuvo una buena gestión. O sea, estaban cambiando a Menem por algo que consideraban que era Yo no mejor. entiendo cómo va en gobierno mediocre y nefasto, boludo. Vos estás bancando a Néstor, amigo. No estamos ningún gobierno nefasto. No estamos marcando ningún gobierno mediocre nefasto porque en 1999 no había habido un gobierno de la Rúa en la nación. Listo. O sea, no es que, ¿Cuál es el mejor gobierno? o sea, no es que estamos bancando el gobierno. No es que estamos El bancando. gobierno de Menem. No, está bien. No es que estamos Es bancando. razonable. A ver, Bueno, Néstor. a ver, no es que estamos bancando el gobierno de la Rúa. Estamos diciendo que de la Rúa antes de asumir era un tipo, o sea, racional, que se percibía una buena elección. No es que la gente decía, esto es un A ver, nefasto. para vos, ¿cuál es el mejor gobierno de la democracia? Mirá, yo te voy a decir una respuesta que nadie se espera. Mejor gobierno es el de Alberto, amigo. Ya sé, sí. Ya sé. Mirá, él ya te dijo, pero posta, amigo, porque Alberto Integralmente sí. es el destructor de la izquierda en Argentina, No, amigo. pero objetivamente el que... Objetivamente, amigo, a largo plazo, Objetivamente, sí. el gobierno de Alberto es el que más bien le va a hacer a la Argentina a largo plazo. No, pero económicamente el que... Y segundo, el de Macri por dejarle todo a Y el que odia, che, bajó la inflación, creció la economía, que es lo que uno utiliza en la ciencia económica para decir, che, le fue bien. Porque nadie dice, che, le fue bien con lo que tiraste 10 puntos de la economía. ¿Quién? Menem. Objetivamente, ¿quién? Objetivamente, mira, el mejor fue el de Menem y el segundo mejor fue el de Duhalde. Bien peronista, ¿eh? No, bien peronista, no, bien El objetivo. gobierno que hay de peronismo, excepto de la Rúa y Alfonsín, ¿qué crees? Claro, amigo, ¿qué querés que elija de la Rúa Alfonsín o Macri? ¿Sabes? Ay, Yo, eso porque presidente de el peronista, peronismo todo. boludo. Pero a ver, fuera de la economía, por ejemplo, a ver, para hablar de un gobierno no podemos hablar solamente de economía. Vos decís que el gobierno de Néstor no fue zurdo. La economía es todo, boludo. Te hiciste marxista ahora. Eso es economicista. No, pero eso es marxista, amigo. O sea, la primera y la única doctrina en sostener que la economía determina todo es el marxismo, amigo. Bueno, a ver, vamos a hablar de Néstor. Sí, boludo. Néstor en el 2003 reabrió los juicios, ¿sí? Después de los indultos de Menem. Sí. ¿A quién enjuició? Otra vez a los militares
¿Y a los de las organizaciones armadas o solamente los militares? Cuando se abrieron los juicios en 2003, cuando se empezó a cuestionar los indultos de Menem, a Videla lo vuelven a meter preso. Eso fue Néstor. Que seguro que hagan, boludo. Bueno, eso fue Néstor. Bien. Néstor metió, o sea, también metió preso a vamos a decir, la corte, ¿no? Vamos a decir la justicia. Metió preso a Videla y también metió preso a los jefes de las organizaciones armadas. ¿Cuál es el punto? Que según tu punto, Néstor no abrió la puerta al progresismo, a la izquierda, cuando en realidad desde los juicios se ve que un guiño a los montoneros hubo. O sea, hizo justicia. Un guiño a los montoneros hubo. Hizo justicia para un solo lado, por eso. Así que para vos, el indulto de Menem estuvo. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que Néstor abrió la puerta a la izquierda. Mira, yo te digo, para mí el indulto de Menem no estuvo bien, pero ir a escarbar en la historia 20 años al pasado para sacar un indulto es mucho peor. Bueno, no fueron menos. Bueno, sí, 10 años desde el indulto, 15 desde los juicios, 20 desde los hechos. Bueno, no estamos hablando si o sea, para mí... Que Néstor abrió la puerta a la izquierda. Por eso, o sea, pero para mí el indulto está mal, pero reabrir una herida histórica es mucho peor. O sea, es condenar al país a vivir en el pasado. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hoy en día se discuten cosas que pasaron hace 50 años. Bueno, tenés países como Alemania que nadie discute sobre el nazismo. Y no, boludo, que hay que discutir, que el nazismo fue algo bueno. Ah, pero tuviste el juicio de Nuremberg y después no vieron por decir no, che, están todos absueltos. No, porque lo mataron. Bueno, no todos. Además, eso es mentira, amigo. Hubo nazis en los regímenes de post-nazis. Bueno, se escaparon, boludo. No se escaparon. Había nazis que nunca los condenaron y que siguieron participando ahí en la vida. Y no es que los alemanes estuvieron 50 años diciendo, hay que perseguir a este. ¿Por qué? Porque no podés vivir en el pasado, amigo. Tenés que ir para adelante. Bueno, pero tuviste un juicio, ¿no? Y en Argentina también. Sí, pero después lo indultaste. Sí, pero después cuando reabriste el juicio, lo reabriste para un solo lado, no para los dos. Imagínate un alemán diciendo... Sí, te imaginas un alemán diciendo, no, che, que vuelva Hitler. Yo no dije eso. Bueno, la cuestión es que nos desviamos. Para que después de Nuremberg venga uno y che, no, muchachos, o sea, hay mucho conflicto en la sociedad, no sé qué los indultemos así, pacificamos. A ver. Y hoy los alemanes estén discutiendo, no, che, con Hitler estábamos mejor. No, a ver, pero vos primero estás comparando la dictadura de Argentina con Hitler, lo cual es un despropósito. Y segundo, que justamente en Alemania no los indultaron porque a nadie se le ocurría, o sea que podía estar bien lo que había hecho Hitler. En Argentina los indultaron, ¿por qué? Porque como había mucho conflicto social entre dos organizaciones armadas, el ejército y las guerrillas, que tenían dos ideologías distintas, para terminar ese conflicto se indultó a los dos lados. Eso pasó. Sí, o sea, lo indultaron para decir, che, bueno, hay mucho quilombo, solucionamos el quilombo con los carapintados, con todos los boludos que se hacían los guerrilleros, y dijeron, bueno, nosotros lo soltamos, que sacaron. Claro, para terminar el conflicto armado. Bueno, que a mí me parece una decisión equivocada, pero que tiene un sentido, no es que los indultó porque sí. Bueno, la cuestión es que el gobierno de Néstor fue el mejor del 83 para acá. Según vos, sí. Según nosotros, le abrió la puerta. En términos generales, sí. Le abrió la puerta, o sea, antes de Cristina estaba Néstor. O sea, le abrió la puerta a una política que después va a profundizar en Cristina. Así de simple. El que cambió el modelo, la ley jubilatoria. ¿Cuándo fue el cambio de la ley jubilatoria? La vuelta al proceso, al régimen de... que al público. Claro. No, eso lo hizo Cristina, creo. Igual fue en el 2007, o sea, 2007, fue ahí. Muy ahí. Bueno, pero sí, hay todo un proceso. O sea, la alianza de Néstor con Chávez, ¿no? Sí, con el 2005, el Alca al carajo. Lula fue el mejor alumno de la FMI, no puedo decir que... Bueno, ahora me vas a decir que Lula es de derecha, amigo. No, tiene cuestiones progres, pero sensatas. Pero hasta en la política de Brasil, la izquierda de Brasil tendrá sus características, pero no tiene nada que ver con las alianzas internacionales que hizo Néstor. En aquel momento parecían... Y ahora en ese momento América Latina era un lugar mucho más razonable. Hoy es cualquier cosa. Sí, admito que Hugo Chávez era más razonable que Maduro. Sin embargo, Fidel Castro. No tenía una relación estratégica con Cuba.
Estos se acercaron ideológicamente a eso, nada. Sí, Néstor se acercó ideológicamente a Cuba. Efectivamente. No, Néstor no, yo te diría que Cristina, después que empieza a meter todos los pibes de la cámpora. Amigo, lo que pasa es que vos para absolver a Néstor querés echarle toda la culpa a Cristina. No, te digo algo. El tío expiatorio. Claro. Yo no tengo por qué defender a Néstor ni a nadie. Si es lo que estaba haciendo hace 15 minutos. No, pero a ver, con Néstor no se hablaba. Media hora ya. No, pero a ver, con Néstor No, una hora, ¿no? Una hora. A ver, con esto nunca se planteó la cuestión del capitalismo sí o capitalismo no. Cuando salían los boludos con la campera de Venezuela o... Y más o menos, el Alca al carajo fue medio el capitalismo yanqui y lo mandamos a la mierda. Bueno, pero a ver, el capitalismo no es yanqui. Primero y principal. Está bien, pero fue decir, no, acá no hay que hacer libre mercado, hay que hacer proteccionismo y desarrollar la industria nacional y nada, el estatismo, amigo. Bueno, pero a ver, estamos hablando de que la cuestión de filosofía política. O sea, yo no veía a pibes en la época de Néstor. No, porque es el principio. Bueno, pero después yo empecé a ver pibes con camperas de Cuba, tipo 2010. En 2010 murió. Recién se había muerto. Se muere y empiezan todos estos pibes que tenían 14. O sea, se mueren porque. O sea, perdón. Empezó una radicalización de la izquierda, vamos a decir de esa manera, porque murió Néstor. No, a ver, mueren. No, por causa de que Néstor fue presidente y después las cosas. Yo no escuché a Néstor defender tipo la izquierda. ¿Cuándo? No sé, la propia alianza con Chávez ya. Pero eso son cuestiones estratégicas, no quiere decir nada, que a ver, incluso Chávez es mucho más defendible que Maduro. Pero eso son cuestiones estratégicas. Y por ejemplo, a ver, todas las medidas del principio del gobierno de Cristina fueron de Cristina y no fueron por Néstor. Néstor no tenía una influencia. Por ejemplo, la 125 o ¿quién le tema de todo? Radical, boludo. Y Néstor no tenía nada que decir. Néstor estaba en contra y no lo dejaba. Y bueno, amigo, ya que se alíen con un radical de izquierda, ¿no te quiere decir que para ellos es más importante la izquierda que el peronismo? Que Cobos haya ido de vicepresidente. Te diría que, o sea, el kirchnerismo para mí fue mutando de socialdemocracia a izquierda. Entonces Néstor fue socialdemócrata. Y eso, el puntapié fue Néstor Kirchner. O sea, Néstor Kirchner no estuvo en la decisión de poner a Cristina en la presidencia y en la vicepresidencia a Cobos. No, para mí Néstor fue peronista, Cristina es el primer mandato fue socialdemócrata, el segundo ya se Pero, repito, Néstor estaba en contra de la 125, en contra de cambiar el sistema regulatorio, en contra de poner a Cobos una presidencia. Y no estaba en contra, amigo, si nunca se manifestó en contra y le mandaba a todos que voten a favor. Bueno, se llama kirchnerismo, él tenía la mujer, él era el líder del moral. Cristina era una pelotuda de nada, boludo. Y sí, boludo, si él era la autoridad, él le decía a Cristina que si algo no lo podía hacer, se lo vetaba. Si él era la autoridad. Eso no creo, no lo veo. A ver, o sea, después ya con la muerte de Néstor sí asume más poder Cristina, y ya en el 2008, 2009 si querés. Pero 2007, amigo, o sea, Néstor era todavía la campaña de 2007. Néstor era presidente, que él no tenía ninguna lapicera, no tenía ninguna decisión y ninguna influencia. No dijo, no vayamos hacia la socialdemocracia. O sea, Néstor no dijo eso. ¿Vos lo escuchaste? O sea, según vos, no dijo eso. No, yo te digo, ¿cómo su gobierno también no es socialdemócrata ni pedo? En tendencia sí. No, y en la estática también, amigo, Néstor asume con un superávit como de 2-3 puntos. Y termina con un superávit de 0,1, que ya el primer año de Cristina es déficit. Bueno, o sea, el superávit se lo consumió en 4 años. Pero sigue siendo superávit, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver, amigo? O sea, si vas a asumir con un superávit de 1 millón y terminas con un superávit de 0,1, que está bien porque sigue siendo superávit. No, pero sí, para mí lo fundamental es que haya 0,01 listo, 0,01 superávit. Pero lo bajaste, boludo. Bueno, pero en línea general te digo que si vamos a terminar con el que sea un punto de superávit, te digo, bien. Pero bien, dependiendo de dónde partiste. Si partiste de déficit y terminaste en 0,1 de superávit, estás bien. Si partiste de 3 de superávit y quedaste en 0,1, bajaste, estás mal. El último año, ¿tienes superávit? Sí, listo, robaste o no. No. O sea, ¿cuál es la tendencia, amigo? O sea, a ver, ¿qué es la inflación? Región parcial o corregir por tendencia.
O sea, no, pero mirá, ¿Pero qué tiene que ver un parcial con la política nacional de un país, porque si amigo? vos decís, che, mirá, la primera pregunta fue bien, la segunda más o menos, la tercera está flojo, bueno, por tendencia a venir bajando, entonces te desapruebo. ¿No? Si, bueno, llegaste a 4, la primera bien, la segunda no tanto, la tercera, Pero no tiene nada que ver un parcial, que es estar 2 horas escribiendo algo, que manejar la política de un país durante 4 años, que las tendencias económicas son tendencias, pero es que vos llegás y lo revertís como No querés. estamos evaluando si terminó bien o terminó mal el gobierno de Néstor. Estamos evaluando si hubo una tendencia hacia la socialdemocracia o no. Hubo una tendencia, abrió la puerta hacia la izquierda, sí o no. Yo te estoy diciendo, vos me dijiste cuál es el mejor periodo. Te estoy separando 4 años específicos y para mí terminó con superávit del 1%. Listo, terminaste con Sí, el superávit. mejor periodo en el que la gente más o menos vivió, sí, pero no es a largo plazo. No Pero a ver, si vos me preguntás cuál es el mejor periodo del kirchnerismo, para mí también es el gobierno de Néstor. Pero no quiere decir que el gobierno de Néstor no haya tenido una tendencia a ir empeorando Vos me en dijiste, cada año. Entonces vos no sé qué me preguntaste ahora. Bueno, Sí, vos abriste todo este ¿cuál es el mejor gobierno? Te digo ese porque Tengo buenos disparadores. cumplió con superávit, listo. Cumplió con balanza comercial positiva, listo. Amigo, pero no estás evaluando nada, No amigo. estoy analizando. O sea, una evaluación no es así. Si vos partís con déficit de 15 y terminás con déficit de 1, ¿qué vas a decir? Haz un mal gobierno porque terminó con déficit. No tiene sentido ese criterio de análisis, amigo. Para mí, 4 años terminaste con 1% de superávit, listo, te aplaudo. O sea, vos tenés que evaluar. Espera que sea de 5 o sea de 1. A mí me parece que un criterio mucho más obvio es ver cuál es el déficit del superávit y ver si sumó o restó. Y si sumó es bueno y si restó es malo. No importa si estaba tan alto que aunque restó sigue siendo un número positivo. Ya está, amigo, es simple, no es tan difícil. Sí, es demasiado economicista. Bueno, vamos hablando del tema porque ya se... Ustedes tienen una forma extraña de analizar, o sea, ustedes van a que los números son progres. Y son progres, ustedes no ven números, ustedes ven no, porque los resultados, o sea, este de aquí el que me dice no, que la tendencia fue mala, pero a quién le importa la tendencia, boludo. Hay que A ver, vos no vivís en un mundo donde pasa el tiempo, que vivís en un mundo estático, no hay tendencias. ser objetivo, terminaste con superávit, listo. Va, A ver, la tendencia objetiva. Bueno, entonces A ver, si vos graficás el superávit, la tendencia objetiva. Néstor al principio fue muy bueno. A ver, puedes explicar. No, porque le fue bien, económicamente le fue mejorando. Cabe si, Más o menos acá. si lo único que importa es la economía, amigo. Bueno, no hablamos de las elecciones. Y no, si siempre va hablando de otra Pero a cosa. ver, rápidamente. Igual ya hablamos todo, creo. Ah, boludo. Basta. Ya de Misión dijimos, de La Rioja también, más o menos. Ya dijimos. Queda cerrado el tema de elecciones. Cerrado, no hablamos de que Cristina se bajó. No, eso va a quedar para otro podcast. Bueno. Para el próximo episodio o el otro, no sé. Bueno. Entonces, vamos a... Bueno, acuérdense de seguirnos en Evox, en Spotify, en YouTube, que subimos ahí los capítulos. Pueden suscribirse, pueden dar me gusta si les gustó. Tenemos también la cuenta de Instagram, Mesa del Caos Podcast, donde vamos a publicar por ahí distintas noticias a veces o encuestas de qué temas quieren que tratemos o qué opinan. Podemos ir leyendo los comentarios. Y bueno, también por ahí subimos algún resumen, ¿no?, de los podcasts, algún minutito así que sea gracioso, que sea icónico, lo que sea, vamos a ir subiendo por ahí. Así que nada, pueden seguirnos por esas redes y nos estamos viendo, algo más que... Tengo una pregunta. Sí, ¿Para ustedes el chango es peronista o no? eso. Díganlo, lo que no... Claro, El chango es vayan... peronista según todo lo que escucharon y según lo que van a escuchar, porque después vamos a hablar de el próximo podcast. Vamos a hablar de distintas cosas, Bueno. pero el tema es que... Vamos a repetirlo también al principio de otro podcast El porque tema- al final no se queda tanta gente. A ver, Pero bueno, respondan si el chango para ustedes es peronista o no. Sí, y también la cuestión económica. A ver, en el próximo podcast vamos a hablar de los costos y los precios. Claro. Que determinan si los costos a los precios o los precios y los costos. A ver, si según- yo soy peronista, si ustedes son socialdemócratas Claro. legales. A ver, nosotros somos progres, o sea, Pulisic y yo somos progres, o el chango es peronista. Esa sería la pregunta. Exactamente. Bueno. Chao.